Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Saily Noemí Aguilarche y hoy soy de la licenciatura en Psicología Educativa de la materia de Planeación de la Enseñanza. Como exposición, hablaré sobre la metodología aplicada en el diseño de proyectos formativos en el aprendizaje basado en problemas, el ABP. Como primer punto, como primero abarcaremos su definición, qué es PLB y cómo se pueden desarrollar esto a base de sus problemas. De aquí ya voy a dejar de mostrar mi cámara para que se pueda entender. Muy bien. El aprendizaje basado en problemas se dice que es un método de enseñanza que adquiere conocimientos, donde es el estudiante el que va yendo adquiriendo tanto conocimiento como sus habilidades, como sus actitudes en una situación de vida real. Esto quiere decir que va a formar al estudiante a analizar y enfrentarse a sus problemas de la misma manera que lo hará durante su actividad profesional, que va valorando e integrando el saber a su adquisición en sus competencias profesionales. Esto es una adquisición de conocimientos nuevos. Esto es donde el estudiante va a ser su protagonista, su propio, mientras que el docente es el que le va a guiar, el que le va a ayudar, el que le va a dar la teoría, el que le va a decir cómo puede aplicarlo, mientras que él lo va a aplicar como él va a entenderlo. El docente te puede decir una cosa, pero tú puedes realizarlo de otra forma que no sea esa. Así como lo había dicho, que el propio docente va a construir su conocimiento a base de los problemas o situaciones de su vida real. Que también este proceso es enseñar a aprender. Esto tiene unas funciones muy extensas que es su cognitiva, su memorística, su lingüística y sus prácticas. Esto es lo que permite que llegue a un nivel de abstracción, de razonamiento y de sus juicios, a través de su construcción individual, que va a realizar su propia vida, su propia historia. Digamos que va a realizar su propia casa. Cuando vamos a construir una casa, vas a basarte en lo tuyo, en lo que tú quieres tener en esa casa, en cómo lo quieres, si lo quieres negro, si lo quieres azul, si lo quieres rosa. Es esto, que el aprendizaje va a ser a base de su aprendizaje y de su información necesaria, que se fundamenta por el paradigma constructivista. Es el que conoce, es el que aprende en una construcción interior. Este paradigma es pasivo, no es otro. Piaget afirmó que que consiste en copiar que no consiste en copiar lo real, sino que transformarlo, una apariencia y una realidad, para que se pueda llegar a tener una mejor comprensión. También que actúa sobre los acontecimientos de manera que pueda disociar sus factores para que lo pueda variar y asimilar para su transformación. Esto es deducir su problema.
Esto dice que el ABP es muy extenso, es algo con más interno, que presenta su información para que la persona aprenda, o sea, el estudiante. Que este aprendizaje consiste en un proceso de su reorganización, que desde que el estudiante recibe su información, la teoría que el docente ya le dio, esto es porque dice que es un proceso de reorganización. Desde que le dan su información hasta que lo llega a asimilar, que le llega a dar una conclusión. Esto el estudiante pasa por infinidades de fases en lo que comprende, llega hasta el punto de comprenderlo completamente su información. Que esta es también que el aprendizaje favorece su interacción social. También que esto es una gestión de conocimientos que, como ya se había dicho, que aprende por sí mismo, que toma conciencia de su asimilación, de su reflexión y de su conocimiento, para que pueda llegar a tener una valoración y profundidad a partir de su opción personal. Esto permite que se responsabilice el alumno, el estudiante, para que pueda desarrollar una actitud y poner en práctica su capacidad de tomar decisiones durante un proceso de aprender a aprender. Esto posibilita la construcción de su conocimiento mediante procesos de diálogo y su discusión. También que se debe de afrontar que en su futuro debe afrontar su futuro de manera reflexiva y crítica, más que nada. Esos son los que debe de tener más en su vida. También que esto, como había dicho, que el docente es el que lo guía. El docente debe de tener una actitud positiva respecto al método que está aplicando. Debe estar convencido que es una estrategia de aprendizaje aplicable para cualquier punto de partida. Debe estar capacitado para poder aplicar su método, poseer su habilidad, su actitud, su valor y su conocimiento, para que pueda tener una línea recta de lo que es el aprendizaje, el ABP. Así como había dicho, el tutor es el guía del proceso de gestión de su propio conocimiento y el estudiante es el responsable de aprender a aprender. El docente es el elemento central en esta parte. En su educación, el docente es el guía, es el que va a estar guiando al alumno que no se vaya de otra parte, que tenga con qué razonar, con qué dialogar y con qué tener su propio conocimiento. Esto podría llegar a ser muy lento. También tendrá como cambio un resultado repentinamente.
como su actitud y su aprendizaje frente al docente. Esto quiere decir que el docente no debe de estar molesto cuando llegue a tu clase, no debe de estar enfadado, no debe de hacer nada, debe de tener una actitud de respeto y que sea para que pueda intentar modificar su propia actitud, así como lo había dicho. El docente debe de tener su responsabilidad de su propio aprendizaje, que diga el estudiante, y que esto deje que el doctor lo oriente en la adquisición de conocimientos. Esto quiere decir que el estudiante no puede decir, esto ya lo sé, cuando hay algunas cosas que todavía no sabe. Mientras que el docente le debe de dar la orientación, la explicación, la teorización exacta para su conocimiento. Debe de desarrollar su habilidad en su trabajo de grupo, que no solo debe de estar exiliándose de lo que no, que si no te llevas con este, que si no te llevas con fulanito, que si no te llevas con María, que no sé qué, debes de tener una habilidad para poder trabajar en equipo, que debe de desarrollar sus habilidades comunicativas, que no debe estar callado, que debe de ser comunicativo, que debe de dialogar en lo que estén en su aprendizaje. Tiene que tener una capacidad, ayudará a que tenga una capacidad de su propio análisis, de su síntesis y de su investigación. Esto interviene en el pensamiento creativo, como su adquisición de habilidades interpersonales y su trabajo en colaboración, para que esto en un futuro no le llegue a afectar, para que pueda trabajar en equipo, para que no solamente es que tú y es que él, es que yo y yo hago esto, es que yo hago todo y todo, no, deben de tener una comunicación para que pueda llegarse a elaborar. Por ejemplo, si un arquitecto no selecciona los materiales ni establece sus fechas de programación para realizar una construcción, hasta no tener los planos del edificio. Esto a menudo se escucha que escuchamos a maestros que exponen los méritos relativos de algunos libros y textos o ayudas para utilizar en el aula sin haber especificado qué objetivos pretenden alcanzar con dichos textos y ayudas. Como dije, esta es una capacidad general basado en su conocimiento, en su experiencia, en su valor y en su disposición a través de su implicación en sus prácticas anteriores educativas. Como lo había dicho, si un arquitecto no selecciona los materiales ni establece las fechas de programación para poder realizar una construcción y no tener los planos de un edificio, esto podría causarle más problemas. ¿Por qué? Porque sus trabajadores solamente están ahí parados y ellos están esperando a que les digan cómo van a realizar. Pero aquí nos damos cuenta que el propio arquitecto no pidió su material, no pidió cuánto de esto, cuánto del otro, cuánto de sus varillas, cuánto de su polvo, cuánto de su grava, para que pueda tener su edificio completo. Esto es que va a tener, casi como había dicho, va a adquirir nuevas habilidades y conocimientos en su día a día, en lo que le explican en la escuela, en cómo se les dan a entender y cómo va él a realizarlo en su vida personal.
También se dice que se establecen 4 factores, que es su audiencia, que es el alumno. La audiencia es el alumno en su comportamiento. Lo que el docente debe de decir para que el estudiante lo pueda realizar. En su comportamiento es en donde va a tener su resultado, donde el estudiante demuestre su cumplimiento hacia su objetivo del aprendizaje. Su condición, en las que deben darse su comportamiento o conducta, su desempeño, en cómo lo entendió, en cómo lo realizó. Y en su grado o rango, que esto es para tener la ejecución y realización, para que el docente le diga al estudiante que es aceptable su propia trabajo, su propio objetivo. Y también se dice que esto se entiende como muy bien, como también decía, el PLB es el aprendizaje basado en problemas, pero en inglés. Y esto, su clave principal es que debemos de tener una motivación. Motivar a los estudiantes para buscar una mejor comprensión de sus conceptos. El que deben de tomar una decisión de razonamiento, que las puedan entender y que las puedan defender. Esto sería, un ejemplo sería los paneles, que debes de tener la pregunta que te dirijan es la que tú debes de tenerla, que tú la puedas defender qué es, por qué es, y tú tengas que razonar del por qué está esa pregunta o por qué es la pregunta. Que también debe de conectar con sus cursos, a sus conocimientos previos, como el primer día de clases, cuando te hacen un examen de aprendizajes, porque van a saber qué tanto sabes. Y es lo que también el docente va a explicar en el conocimiento previo. Es cuando te dicen, cuando el docente, el maestro te explica sobre digamos, que ciencias naturales, sobre las plantas. Él te va a dar una introducción, un conocimiento previo para que tú puedas, para que tú puedas desarrollarlo al final de cada tema. Que también se debe de hacer, una clave es, como ya lo había dicho anteriormente, que que el estudiante debe de asegurarse en poder trabajar en equipo para poder resolver su propia comprensión. Para que lo que diga María o lo que diga Pedro o lo que diga Juan es lo que tú vas a llegar a entender. Lo vas a hacer una sola. Si tienen casi la misma, tú vas a tratar de complementar al final tu conocimiento. Que esto debe ser abierta para poder captar su propio interés del alumno.
que también para poder desarrollar su ABP o PLB, debe tener la idea o su concepto de enseñar, donde empeñe donde pueda pensar su problema, su trabajo o su tarea para que puedan aprender, que lo vayan ocupando, cómo lo van a ocupar ellos mismos en su vida, en su día a día, en qué le van a cambiar o qué le pueden meter o yo qué sé. También que esto no es al azar, no es una idea al azar, que no es por escribirlo por escribir, digamos. Debe de tener un objetivo, la competencia que queremos que el alumno adquiera y que donde participen varios docentes en asignaturas diferentes, para que pueda el alumno tener más comprensión ante lo que se le explicó en la asignatura pasada. También que, digamos que para elaborar una compra de la familia, debemos de tener en cuenta el número de los miembros, de cuántas personas son, su presupuesto, las alergias de cada uno de ellos, para poder conseguir que tenga una dieta. Por ejemplo, en mi caso, somos 6. Presupuesto mensual sería como de 2,000 pesos, digamos. Alergias que cada uno tenga, no tenemos ninguna alergia, pero se trata de que nos de que no nos afecte a todos. Y una dieta equilibrada sería como que cuando compramos las verduras, o cuando se compra una sopa, o cuando se compra la carne. Esto es donde es donde nosotros, el aprendizaje basado en problemas es, por ejemplo, en el que nosotros vamos a tener a elaborar nuestra propia compra. ¿Qué es lo que vamos a comprar? ¿Qué es lo que no le gusta a una? ¿Qué no le gusta a la mamá? ¿O qué le gusta a la mamá? ¿O qué no le gusta al papá? Todo eso. Debemos de tener un conocimiento previo. Debemos saber si es alérgica a algo. De que si no le gusta esto. Eso es lo que es el aprendizaje basado en problemas. Es tener un objetivo y un aprendizaje. Esto quiere decir que no se vuelva a repetir. Digamos que si le damos algo que sabemos que es alérgica, eso nos va a causar más trabajo, pero ya sabemos nuestro aprendizaje. En su contextualización, es el pensar en el mundo real, en el donde pueda desarrollar su aspecto de narración de un problema, en investigar un caso real para que pueda ser adaptado, donde el alumno se sienta motivado para poder resolver el problema. Esto quiere decir de que el alumno va a desafiar su mente para ir más allá, en donde va a realizar su propio análisis para determinar cada caso. Digamos que en la energía de un centro educativo, se va a asegurar qué
cuánto se gasta al mes la energía, cuáles son sus los principales de consumo, cómo se podría reducir y si es necesario o que sea una manera más viable para instalar otras energías que sea más para menos presupuesto. ¿Cuánto gastan de energía? Digamos que unos 10,000 por mes a la semana. ¿Por qué? Porque a veces tienen prendido los focos de la dirección, en donde toman los cafés los maestros, los refrigeradores, los baños, los salones, los ventiladores. Eso es lo que gastan más. Eso es lo que consumen, que sería su punto principal de consumo. ¿Y cómo se podrían reducir? Tal vez apagando los ventiladores cuando no se tenga tanto calor, o que esto vaya disculpe, que esto vaya como que a reducir su tarifa de luz. O si se pueden, o si puede ser más fácil instalar paneles solares, o tratar de reducir algunas partes. Por ejemplo, si no se está usando la biblioteca, que se apague el ventilador, el aire acondicionado. Si no se está ocupando la sala de cómputo, todo es como un análisis para que nosotros podamos poder pasarlo con el mundo real. También para que puedan tener un mejor desarrollo es que debe de ser introducido para que los estudiantes puedan identificar sus temas de aprendizaje, que lo llevarán a investigar con los conceptos de un objetivo. Sería un ejemplo, por ejemplo, los parques, las áreas verdes, en el lugar donde se vive cada estudiante, teniendo en cuenta la distribución, si hay población infantil, si se tiene en cuenta a los niños. Digamos que los espacios verdes son los parques. Por ejemplo, mi parque, donde está enfrente de mi casa, no tiene, los árboles están muy caídos, hay muchas hojas, hay muchos perros, los perros llegarían a morder a algún niño, ya que el niño, a veces el perro no sabe o no entiende. Tal vez el niño está corriendo y el perro se asusta y lo trata de morder. Que los parques, un columpio, por ejemplo, hay un columpio que está mal, que está todo roto, no han venido ni a componerlo, y los niños se siguen colgando ahí, y va a llegar un momento en el que el niño se va a llegar a caer por ese columpio. No hay muchos juegos, hay más animalitos, así como donde se puedan llegar a caer o donde se puedan golpear. A veces el piso está mojado, eh, no tienen, no tienen los papás a veces no tienen la responsabilidad. Entonces esto sería uno.
porque es donde vamos a analizar los niños o si se tienen en cuenta los niños, pero prácticamente no se tienen en cuenta, porque los niños se van a llegar a lastimar y las autoridades no van a saber nada de eso. Y cuando lleguen a ver, van a decir es que estos niños no saben cuidar nada. En cambio, no, es porque no supieron realizarlo bien. También, para poder desarrollar el aprendizaje basado en problemas, es necesario, ya lo había explicado, el definir, ya lo había dicho como anteriormente, para poder desarrollarlo, es definir su idea o concepto de enseñar, que no solamente se va a tirar como una moneda al aire, lo que caiga, no, es donde el alumno donde va a adquirir su competencia y del cómo lo va a evaluar. También que debe de haber una conceptualización, así como lo había explicado, donde el alumno, digamos, en ciencias naturales te enseñan la energía. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la desventaja? Y todo eso. Esa es una conceptualización. Es pensar en un contexto para el mundo real, desde su teorización, de lo que ya le había, en lo que le había dado la teoría al maestro, para que el alumno lo pueda poner en práctica. También que tenga una introducción de etapas. Digamos, así como había dicho, mi ejemplo de mi casa, del parque cerca de mi casa. A veces las autoridades no llegan a revisar cómo están los parques. Hay veces en el que no llegan a limpiar, o hay veces en el que el niño está jugando con un juego todo roto, en la que no donde vamos a llegar a ver que se van a llegar a lastimar los niños. Siguiente, los pasos para el trabajo con el aprendizaje basado en problemas. Como primer punto, se hablará sobre los 7 métodos, que donde es lo que sé, lo que no sé y lo que debemos hacer. Por ejemplo, analizar que el grupo que se ocupe usualmente la lluvia de ideas en un pizarrón. Que nos den ideas. Por ejemplo, a ver, fulanito, ¿qué es la lluvia? Y él ya va a decir, o por qué se da, qué es el estado sólido, qué es el estado líquido, qué es el estado gaseoso. Eso es lo que va a ayudar a hacer que tenga una lluvia de ideas. Que el docente los anote y que el docente pueda llegar a poder llegar a un objetivo. Como segundo punto es que donde el salón de clases va a generar sus propios objetivos de aprendizaje, lo que se espera, lo que el docente va a decir que debe de esperar, por ejemplo, en una planeación, lo que sería el aprendizaje esperado. Por ejemplo, digamos, el tema sería el estado líquido, sólido y gaseoso. Esto dice que el aprendizaje esperado sería que los alumnos aprendan a identificar cada uno de estos temas, que lleguen a la comprensión, en el que puedan tener ideas de lo que es. Que sus objetivos, ¿cómo se diría? Su aprendizaje, su conocimiento previo lo puedan transformar en una hipótesis. Entonces, el estado sólido, digamos,
va a generar una hipótesis. ¿Por qué es? ¿Por qué se da? ¿Cómo se dio? ¿Quién fue? Y todo eso. También que el grupo colabore en los objetivos de su propio aprendizaje. Que los objetivos ordenen por importancia a ser complementados en un periodo específico de autoestudio. Que al final se realiza un examen de lo que el estudiante entendió. Que en las siguientes sesiones o clases tengan que los estudiantes den una respuesta y una explicación coherente a su problema que se les planteó. Por ejemplo, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. En el que ellos van a dar una explicación coherente, que no solamente van a decir que ya. Que también al final de cada parte, el docente va a dar un resultado explicando qué es cada término, para que los estudiantes puedan tener un análisis, que puedan tener como que un reporte. El docente debe de presentar su trabajo como que diga por medio de una presentación en PowerPoint, en Prezi, en Canva, un diagrama, preguntas y entre otros. Estos serían los 7 pasos. Debe de quedar claro esta parte porque es donde es para que puedan llegar a su etapa final, que sería el comprender, como lo dan en las clases, por ejemplo. Primero te preguntan qué es, qué entiendes. Ya después el maestro en su planeación se dará cuenta si te está cumpliendo sus aprendizajes esperados para poder llegar a su conclusión, para que el alumno pueda llegar y ocuparlo en la vida cotidiana. Por ejemplo, los hielos, que el hielo, el agua hirviendo, qué es cada uno, qué estado es, si es líquido, es sólido o gaseoso. También que el método simplificado, como había dicho, lo que sé, lo que no sé y lo que debo de hacer. Esto dan 6 pasos que se ocurren de uno en uno para que los profesores puedan hacer un énfasis para que vayan más allá como su primer día de clases. Por ejemplo, el escenario. El docente va a agregar a los alumnos en un escenario que no debe de tener, esto no es necesario un conocimiento previo. Que esto es para que recolecten su información, para que aprendan sus conceptos, sus principios o sus habilidades, para que pueda llegar a un proceso de solución de problemas. Es muy diferente a los métodos de los 7 pasos. ¿Por qué? Porque allí te está, en el primero te está dando una lluvia, te están haciendo una lluvia de ideas. Tú vas a dar tu propio punto de vista. En cambio, no. Tú vas a investigar qué es para que finalmente puedas involucrarlo a la clase, dando un ejemplo. Como segundo, es lo que sabe. Que los estudiantes se reúnen en grupo y es lo que saben acerca del tema que se fue presentando. Digamos que van a hacer un enlistado, qué es el estado líquido, qué es el estado gaseoso y qué es el estado sólido. Esto es el que sabemos, el que en donde se pueden incluir
en una situación o una información a base de sus conocimientos previos. Digamos que en un ejemplo, los hielos que el estado es. Eso es lo que da a entender, eso es lo que sabemos, qué podemos ocuparlo en la vida cotidiana. Como tercero es el desarrollar un planteamiento del problema, donde debe de provenir su propio análisis de los estudiantes, para que el estudiante sepa lo que sabe. Como cuarto es enlistar lo que se necesita. Es donde puedan encontrar una información para poder rellenar su propia, digamos que su propio test del objetivo. Es lo que se necesita saber, en lo que esto se lleva por ejemplo, en la biblioteca, en el internet, en las revistas científicas. Esto es lo que necesitamos saber. Como lo había dicho, primero es plantear un escenario. Es el qué objetivo será. El segundo es el qué sabemos. El tercero es su planteamiento del problema. El cuarto es qué necesitamos saber. ¿Por qué? ¿Cómo se da? ¿Cómo se creó? Ahí sería esa parte. Porque lo buscaremos en la biblioteca, en revistas científicas o en el internet. Como 5 es donde posibilita sus acciones o una solución de problema. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer? Es donde el estudiante debe de analizar qué acción debe de ser llevada a cabo, que se formulen y que tengan una prueba de hipótesis. Como sexto es la presentación y apoyo de su propia solución. Esto es lo que es al final de cada, digamos, sesión de clases, donde el estudiante va a comunicar a sus compañeros y al profesor sus hallazgos o recomendaciones. Esto debe de incluir un planteamiento, unas preguntas generadas, datos obtenidos, su análisis, las soluciones y sus recomendaciones. Esto en los métodos simplificados, lo que sé, lo que no sé y lo que debo de hacer, va basado más como en un problema general. Digamos que un ejemplo sería los huracanes. Aquí puede entrar un escenario, sería los meteorólogos, el huracán. Lo que sabemos es lo que vamos a saber acerca de nuestro escenario. Como tercero, es un planteamiento del problema. ¿Qué es eso? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se sabe? ¿O qué saben los estudiantes sobre los meteorólogos o por los huracanes? También entra lo que necesitamos saber. ¿Cómo sabemos, cómo estar preparados? Cuando, por ejemplo, nos ponen en en cada escuela qué debemos de hacer ante un huracán. Pero a veces saben por qué está esa parte. Ahí es donde entra, ¿qué necesitamos saber? Es donde van a realizar su propia lista de lo que se necesita saber, de qué es, cómo se da, por qué se da, cada cuánto se da. Es donde lo van a investigar en la biblioteca, revistas científicas y también en el internet. Como 5 es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que deben de hacer? Digamos que van a realizar un folleto donde
van a realizar sus acciones para ser llevada a cabo. Como 6 es la presentación, es lo que le van a dar una solución y una recomendación, tener su planteamiento, sus preguntas y sus datos obtenidos. Esto es lo que habla sobre los métodos el método simplificado. Como siguiente, el rol del estudiante. El rol del estudiante es la responsabilidad, así como lo había dicho en la primera parte. Es donde él va a ser su propio protagonista, en donde los estudiantes deben de trabajar su técnica. El docente debe de aplicar su técnica didáctica para que se puedan estar integrados en los grupos con una actitud entusiasta, que estén dispuestos a resolver sus problemas que se planteen, que aporten información a sus propias discusiones, hacia un debate, hacia una mesa redonda, hacia un panel o lo que sea, o hacia su propia exposición. Esto es que el estudiante debe de tener una búsqueda comprometida de información por todos sus medios necesarios, la biblioteca, el internet, las revistas, que te lo cuente tu mamá, que te lo diga tu papá o lo que sea. Ellos deben de tener su propia información, que puedan ser analizados y puedan tener la sintetización de su información, también como su retroalimentación. Tienen que tener, así como se había dicho anteriormente en la definición, el estudiante debe de tener una disposición de poder trabajar en grupo, que no se exilie, que no diga, es que no me llevo con fulanito, es que no me llevo con María, es que María me pegó, es que esto, no. Tienen que trabajar en equipo aunque tengan problemas. Deben de tener una tolerancia para poder enfrentarse en sus situaciones. Deben de desarrollar sus propias habilidades para su integración personal, intelectual como emocional. Deben de desarrollar su imaginación, porque sin esto no se puede trabajar. Porque sin un objetivo, sin el escenario que el maestro te dé, tú no tienes la imaginación. Tú no te puedes llenar de ideas para esto, no vas a poder avanzar en tu propio trabajo. Tienen que tener su propia habilidad de comunicación, que no deben de estar calladitos, que si yo solamente escucho lo que diga María o yo solamente escucho lo que dice Juan. No, ellos también deben de tener esa misma idea. Deben de, así como se había dicho, deben de tener su habilidad de un pensamiento, de su pensamiento crítico, de su reflexión, de su imaginación, y deben de ser sensibilistas, tener la sensibilidad de poder aprender, de poder aplicar esto en su vida, de lo que se va a explicar, de lo que se va a introducir al tema, es lo que deben de tener para poder entenderlo en su futuro, en tu carrera profesional. Esto es lo que habla del rol del estudiante. Como siguiente, el rol del profesor. Como dice acá, actúa como un tutor en vez de como un maestro convencional. Ayuda a los alumnos a reflexionar, a poder identificar las necesidades de información y lo motiva a continuar con su trabajo. Él solamente les va a guiar, que les va a ser su tutor, que les va a dar, va a enseñarlos a reflexionar. También esto se explicó como en la primera parte de la definición, que el profesor debe de ser pasivo, no debe de llegar ni molesto ni nada, debe de hablar bien con los alumnos para que los alumnos puedan tener ese aprendizaje esperado. Que
El docente no debe de el docente debe de asegurarse que el salón de clases no pierda el objetivo que ya está trazado para la clase, en donde el alumno puede identificar los temas más importantes para que pueda llegar a su resolución de problemas. También que debe de hacer que todos los estudiantes progresen de la misma manera para que puedan llegar al objetivo de aprendizaje. Y también el docente debe de identificar qué es lo que necesitan, qué es lo que se necesita estudiar para comprender mejor, que no solamente se debe de quedar con una técnica, debe de tener una extensión de técnicas. De que si fulanito no entendió las sumas, lo va a entender de otra forma. Digamos que le va a poner, lo va a ayudar a que lo realicen, o les va a explicar cómo se hace una suma, cómo se realiza, si va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Esto es lo que es el docente, que debe de asegurarse que todos lleguen a la par, que no unos lleguen primero y los otros hasta todavía necesiten, no, que lleguen a al mismo objetivo. También que pueda fomentar el docente hacia sus estudiantes su análisis y su síntesis de información, tanto como su reflexión de cada tema que se vaya a dar. Al final de cada clase, por ejemplo, su conclusión. ¿Qué es lo que entendiste de esto? ¿Qué es lo que entendiste? También que el docente haga una elaboración de preguntas que se dirija hacia el alumno. Que no sea que como que estalle una bomba de preguntas en la que el alumno va a saber si contestar o no contestar, pero es necesario que se conteste todos, que todos tengan la misma información, que todos tengan el entendimiento. El profesor o su tutor, en pocas palabras, debe de tener conocimiento de la materia en su área de su especialidad. Si es matemáticas, no va a dar ciencias naturales. Si es ciencias naturales, no va a dar español. Aunque tienen lo mismo, tienen un poco de parecido, pero no. Deben de estar con su materia, de lo que entendieron. Y una manera correcta para poder implementar su técnica en el aula. Que el profesor debe dominar sus diferentes estrategias y sus diferentes técnicas. Así como lo había dicho, el docente no solamente se va a quedar con uno. Si Juan no entiende de esta manera, entonces lo va a cambiar drásticamente, lo va a cambiar. No se va a quedar con esa misma, digamos que esa misma estrategia. Debe tener su estrategia en el trabajo grupal y en el trabajo individual. Debe de conocer y utilizar para dar una retroalimentación afectiva. Digamos que su conclusión, ¿qué entendiste? Realizando preguntas o que te digan o que te den una lluvia de ideas o que te hagan una exposición. Eso es lo que está diciendo, que el tutor debe de dar una retroalimentación para trabajar en grupo, que el propio grupo pueda entender su propio objetivo. Que el docente debe de ocupar esta técnica, el aprendizaje basado en problemas o conocido PLB, como un método efectivo, donde puedan adquirir su propia información y su pensamiento crítico.
Dar también asesorías individuales cuando se requiera. Digamos que si María no entendió la clase, al día siguiente el docente va a dar una pequeña clase de lo que no se entendió, de lo que no llegó a captar, pero el docente debe de estar, el tutor debe de estar, tener ojos en todas partes para que pueda darse cuenta qué estudiante necesita ayuda o qué estudiante es el que debemos de trabajar individual para que se pueda llegar a una mejor comprensión y no el otro compañero quede a lo último. Digamos que al final de cada fin de semana que se realice un examen. Yo en mi antigua escuela realizaba en la clase de estadística realizaba un examen cada semana, cada término de semana, para que la profesora o el profesor pueda entender mejor, pueda saber quiénes son los que necesitan ayuda y quiénes no. Los que necesitan ayuda son los que le va a dar una pequeña introducción, una pequeña información para que el estudiante pueda entender. Por ejemplo, si no entendió sobre las fracciones, el docente se dará cuenta en el examen. ¿Por qué? Porque tal vez no realizó bien el examen o porque no puso la información correcta. Esto es lo que el docente, el tutor debe dar. El tutor debe tener ojos en todas partes para que pueda revisar qué alumno es el que no entiende y qué alumno es el que entiende. Como siguiente es la evaluación. Como dice, es proveer al estudiante la retroalimentación específica acerca de sus fortalezas y áreas de oportunidad para que puedan aprovechar las posibilidades y rectificar el camino. Es como había dicho la parte anterior. La evaluación. Mi maestra cada término de semana realizaba un examen, una retroalimentación, así por decir pocas palabras, para saber cuáles son las fortalezas y sus áreas de oportunidad para que pueda rectificar el camino. Esto que pueda tener, que pueda saber qué estudiante es el que todavía no le entienda la parte, qué es el que no le capta, qué es lo que no capta, qué es lo que no puede, qué es lo que no, en lo que no avanza. La evaluación es un papel muy importante en cada escuela, en cada grupo de personas, porque es el que va a identificar sus áreas de mejora. Debe de saber los resultados de los aprendizajes de cada estudiante, en el que el estudiante pueda aportar, sepa el conocimiento de su proceso. Que esto debe de tener la posibilidad de evaluar a sí mismos, tener una autoevaluación, qué es lo que entendieron, qué es lo que no entendieron. Esto no es necesario que se utilice un material importante. Es el examen, digamos así, porque va a tener conocimientos previos, una demostración, una curiosidad y una organización. No solamente en un examen, el docente se debe dar cuenta, no solamente te van a poner el examen de que 1 más 1, no, porque está muy escaso. Debe demostrar su iniciativa, su curiosidad y su propia organización. El que le digan si compras 10 manzanas, si María fue a la tienda
y se compró 10 manzanas y le regaló cada uno a 6 primos cuántas manzanas les quedan. Eso es lo que se llega a entender. Tener su propia curiosidad. El que ella tenga una imaginación más allá. Que en esta parte, algunas técnicas de esta evaluación en el PLB o aprendizaje basado en problemas es que sea un examen escrito, un examen práctico, mapas conceptuales, una coevaluación, una autoevaluación, sus presentaciones orales o escritas o un reporte escrito. Así como les había dicho, no es necesario que se queden con el examen. Si no pueden cambiar mapas conceptuales, saber qué entiendes por esto, qué son los números, qué es la estadística, qué es esto. Una autoevaluación es como que te vas a calificar a ti mismo. ¿Qué es lo que entendiste? ¿Qué no le pudiste entender a esa parte? Como siguiente, son sus recursos. Esto es donde la institución es la que está responsable de los estudiantes para poder llevarse de una manera adecuada. Por ejemplo, los espacios. Deben de tener un espacio adecuado para los grupos de trabajo, un espacio físico dentro del salón de clases o áreas divididas dentro de salones más grandes. Digamos que se haga el espacio sería como, así como se había dicho, un espacio físico, el salón de clases o la cancha o la biblioteca, porque la biblioteca es más amplia, para que pueda el alumno poder desarrollar su trabajo, su objetivo, y el docente pueda realizar su objetivo. A veces en lugares pequeños no se puede porque hay mucho ruido, hay mucha gente, las ideas se juntan, o a veces no saben qué decir y porque fulanito del otro equipo dijo esto. Es necesario tener un espacio amplio en el que no se queden escasos de ideas. También la biblioteca, así como dije, el espacio puede ser una biblioteca. Debe de tener, uno de los recursos más importantes de la biblioteca es tener los libros suficientes, las revistas científicas, las revistas de lo que sea, para que pueda realizarse este objetivo, donde el estudiante se pueda proveer de información para su investigación de su escenario, o su problema que tratan de resolver. En la biblioteca hay veces que no se tiene el acceso o un mantenimiento, entre comillas, completo, porque a veces está escaso de libros, de revistas, o a veces no hay la computadora con internet suficiente, porque esto es necesario para todos los estudiantes, porque es su guía de ellos, es para que ellos puedan aprender en su futuro, puedan tener en su futuro. Así como había dicho, a veces no hay el acceso, a veces porque la directora no está o porque el coordinador no quiere o porque digan, no, es que sí lo van a ocupar, pero es que lo van a limpiar y después te digan, no, es que ya no lo vas a poder ocupar, ya pasó el tiempo que necesitabas. Como por último, sus recursos tecnológicos. Como lo había dicho en las anteriores exposiciones, tanto como el rol del estudiante y tanto como el rol del docente. Sus recursos tecnológicos deben de estar al alcance de los estudiantes, tanto estudiantes como tutor, porque es el que va a tener el acceso al equipo de cómputo, a un equipo de investigación y software. A veces los recursos tecnológicos, a veces las escuelas no tienen la sala de cómputo completa, a veces no tienen el internet, a veces no cuentan con las aplicaciones que deben de tener una computadora.
Lo principal sería tener su Word, su PowerPoint, su Excel para poder llegar más allá, para que esté al alcance de los estudiantes, para poder comprender. Como final, conclusión. Los aprendizajes basados en problemas, el ABP o conocido también como PLB en sus siglas en inglés. Esto es importante porque es que va a buscar fomentar al alumno en una actitud positiva para su aprendizaje. Donde, así como les había dicho, donde el docente no le diga cómo lo va a hacer. No, que no le diga que así lo va a hacer, sino cómo, que busque, que el mismo estudiante busque una propia definición, donde pueda desarrollar su habilidad de creatividad, de imaginación, de reflexión, que pueda incrementar su motivación. El tutor debe de motivar a sus estudiantes. Debe de presentar casos de problemas reales, como lo había dicho anteriormente. Un claro ejemplo, digamos que hay muchos ejemplos, por ejemplo, cuando nos dan en ciencias naturales sobre las relaciones sexuales. El docente no debe de reírse, no debe de carcajearse ni nada, debe de estar concentrado, debe de estar, digamos por decirlo, pasivo, porque no va a estar riéndose en plena clase. Donde los estudiantes también tengan una actitud, donde no solamente por decir las relaciones sexuales ya se van a reír. No, deben de tener su propio comportamiento, deben tener la responsabilidad de lo que van a aprender, porque va a ser por su bien, porque es lo que van a llegar a entender en un futuro, cuando tengan novio o cuando estén casados, qué causan acerca de las relaciones sexuales, cuáles son sus consecuencias, cuál es lo que no se debe de realizar ante eso. El docente debe de tenerlo. El docente debe tener la propia creatividad hacia los estudiantes, para que los estudiantes no se aburran en esa parte, porque las relaciones sexuales, aunque no parezca, puede aburrir. Igual que las matemáticas son puras sumas, restas, división, fracción, ecuaciones, trigonometrías, binomios, trinomios, entre otros. A algunos alumnos no les va a parecer divertido. ¿Por qué? Porque van a decir, ay, qué aburrido. O van a decir, es que ¿por qué es importante? Ni modo es que yo vaya a la tienda y yo le diga, yo saque la raíz cuadrada de que diga que yo saque la base por altura de mi sabrita. No, o el área de mi sabrita. O cuánto tiene de aire mi sabrita. No. Aunque parece que muchos lo dicen, en muchas escuelas lo dicen, hasta en las universidades lo llegan a decir. Es que ni me va a servir en un futuro. Es que yo no estoy estudiando de eso, yo no estoy viendo esto. Yo no debo de ver de matemáticas. Pero aunque sea, es importante para cada uno, porque nosotros debemos de tener la habilidad y debemos de tener la propia inclusión. También que esto incluye un currículum o su planeación de la enseñanza, su planeación didáctica. Un claro ejemplo serían las matemáticas. Nos debemos de dar cuenta que el alumno va a estar aburrido en plena clase. Hay veces en el que el alumno va a pedir ir 3, 4 veces al baño. ¿Por qué? Porque le va a parecer aburrido.
¿Por qué? Porque no le va a interesar. Pero el docente debe de tener la creatividad de que no solamente van a estar sentados. A veces en su planeación va a poner que van a ir a la cancha porque va a realizar una actividad en juego, una actividad en grupal, donde todos los participantes colaboren. Esto es lo que habla el aprendizaje basado, donde el estudiante va a ser el propio protagonista de su vida, de su aprendizaje. Aprender a aprender, mientras que el tutor va a ser como su guía. Lo que puede hacer, cómo lo puede realizar, mientras él va a buscar la otra manera, va a darle giro a eso. Esto es todo y muchas gracias por su atención.